Twinstar Serie A y Twinstar Serie B, versión 2, modelo 2, aquí los tenemos, son la nueva actualización que hace Twinstar respecto a su gama de pantallas más básica. En esta nueva actualización incluyen diferentes mejoras, por ejemplo, y a destacar son los nuevos modelos. Ahora venden modelos de 20 centímetros y de 80 centímetros, así que podemos poner estas pantallas en todo tipo de acuarios y proyectos. También su gran novedad es, bueno, como es normal, la nueva eficiencia, ¿no? Mejor eficiencia y calidad de los LEDs. Ahora, o traducido en otras palabras, es que manteniendo el mismo tamaño tenemos más potencia y más lúmenes. Además, los modelos A y modelo B tienen pequeñas diferencias y en este vídeo lo vamos a ver. Vamos a ello. Aquí tenemos el modelo de 45 centímetros de la serie B. Como podéis ver, pues es finita, elegante, una construcción en aluminio estriado para disipar aún más el calor. De hecho, aquí radica la primera diferencia respecto a la versión anterior. Por ejemplo, aquí tenemos la serie B original y bueno, pues ahí se puede ver como el estriado, por ejemplo, de la parte superior. Aquí tiene la versión B, tiene más número de estrías, hay menos espacio, dijéramos, en los márgenes exteriores, y sin embargo la primera versión, el margen exterior es más ancho y tiene menos cantidad de número de estrías. No solo la parte superior, que si no nos vamos a los laterales, también podemos ver como la serie anterior tiene unas estrías menos cantidad y más separadas, y la serie B2 tiene más cantidad y más juntitas, ¿vale? Esta sería una de las primeras diferencias que podemos encontrar. Luego también, hablando de la estructura, un detalle que me gusta mucho de Twinstar es que en ninguna parte de la pantalla pone logotipos ni pegatinas, entonces el conjunto, la pantalla, pues a mi forma de pensar, queda mucho más bonita. Esta pantalla tiene unos soportes tipo carril, fijaos, yo puedo aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla de una forma cómoda, sin tirones, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es bastante sencillo de utilizar. Más o menos se podría ampliar con seguridad, sin miedo a que la pantalla pues se cayese al acuario, por ejemplo, unos 11-12 centímetros por cada lado, ¿vale? No está nada mal. De hecho, esta es una de las novedades. Por ejemplo, respecto a la versión anterior, vamos a sacar, por ejemplo, esta pata de aquí. Aquí tengo el modelo o el tamaño del modelo anterior y fijaos cómo se puede ver la diferencia, ¿vale? Tenemos ahí pues un centímetro y medio de diferencia. Esto multiplicado por los dos lados nos permiten aumentar un poquito más el tamaño de la pantalla. De hecho, vamos a medirlo y bueno, pues como se puede ver, esta pantalla de 45 centímetros con las patas totalmente estiradas, apurando, como he dicho antes, unos 11-12 centímetros, podríamos poner esta pantalla en acuarios de como máximo unos 65-66 centímetros, que no está nada mal. Fijaos ahí el detalle, 66, así que es una pantalla bastante versátil. Las patas además tienen un soporte plástico, ahí se puede ver. Este soporte permite colocar la pantalla en acuarios de como máximo 1 centímetro de grosor y bueno, pues como se puede ver tiene diferentes muesquitas y esto lo que permite es adaptar la pantalla a acuarios más pequeños. No tienen por qué ser todos de 1 centímetro, pueden ser de 8 milímetros, de 4 milímetros, de 6 por ejemplo, ¿vale? Entonces se van adaptando, el cristal de la urna se va adaptando a estas muesquitas y la pantalla queda fija, no se mueve, y la pantalla pues queda más segura. Además, si os fijáis, una de estas, bueno, la forma de U, una de ellas, por ejemplo aquí la parte derecha se puede ver, es más bajita, es más pequeña que la otra, ¿vale? Entonces, esta pestaña, esta característica lo que permite es colocar este tipo de soporte en acuarios que tienen marco, por ejemplo, ¿vale? También quedaría un poquito más sujeto, más seguro. Y un último apunte respecto a los soportes es que, por ejemplo, este soporte es de la versión A2 y estas serían las patas de la versión A1, ¿vale? El modelo anterior, fijaos que es completamente de acero, no tiene el soporte de plástico, con lo cual esto también hacía que fueran menos seguras, podías accidentalmente pues tirar la pantalla, por ejemplo, al agua del acuario. Entonces, ahora también el modelo A incluye el soporte de plástico. Ahí se puede ver la mejora. Si le damos la vuelta podemos ver aquí otra de las novedades y es que respecto a la versión anterior, en esta versión 2 han ampliado el número total de LEDs de la pantalla. Es una pantalla WRGB, es decir, tiene los LED blancos, los azules, los rojos y los verdes por separado. Esto al conjunto, cuando está puesta en el acuario, pues hace que el acuario tenga un color más brillante, más natural, realza pues los verdes, los rojos, realza el color de las plantas y de los peces en general. La verdad se nota, es muy bonito.
Quiero hablaros de la protección contra el agua de esta pantalla. Esta pantalla protege los LEDs mediante un plástico, un metacrilato, ¿vale? No sé si el micro lo acaba de coger, aquí se puede escuchar. No está estanco, no está muy fijo tampoco. Si yo hago así con el dedo, se mueve un poquito, no sé si el micro lo coge. ¿Vale? Entonces es una protección contra el agua suficiente contra salpicaduras, contra humedad estándar, podríamos decir. En acuarios destapados no va a haber ningún tipo de problema. No va a haber ningún tipo de problema si, por ejemplo, el filtro estilo Venturi pues salpica o algún oxigenador salpica. Contra eso no habría ningún problema, pero sí que es verdad que no se puede poner en acuarios donde lo vayamos a colocar debajo de las tapas, ¿vale? Ese grado de protección no lo tiene y no sería posible. Y si, por ejemplo, esta pantalla pues se cae al agua, dentro del agua, el agua entraría a los LEDs, ¿vale? No es estanca, repito, protección únicamente contra salpicaduras. Otra de las novedades es que ahora la versión 2 incluye dimmer, aquí lo podemos ver, está conectado directamente a la pantalla. Es una mejora bastante importante porque la versión anterior no incluía ningún tipo de dimmer y para encender o apagar la pantalla teníamos que desconectarla de la luz eléctrica o comprar un temporizador. Ahora en esta versión 2 lo han solventado, lo han solucionado e incorporan la última versión que tienen ellos de su dimmer, el último dimmer que han sacado. Además se puede conectar muy sencillo, no hace falta ningún tipo de adaptador ni nada. Se conecta y ya está todo perfecto. Tengo el dimmer conectado y así os explico un poco cómo funciona. Nada más conectarlo vemos que se encienden los 3 LED, es decir, ahora no está programado. Para encender o apagarlo tendríamos que hacerlo nosotros manualmente, ¿vale? Ahora mismo no tiene temporizador. Para ponerlo, veis que tiene el botón de timer, simplemente le hacemos una pulsación y se programan las 6 horas. Por cada pulsación yo voy cambiando de canal, 8 horas, 10 horas, lo vuelvo a poner entero, o lo que sea, ¿no? Una vez programado, por ejemplo 6 horas, en el momento, ahora mismo que le he dado a 6 horas, va a estar el fotoperiodo encendido 6 horas. Después se apagará la pantalla y al cabo de 24 horas se volverá a encender y tendrá ese fotoperiodo de 6 horas. Lo mismo con las 8 o con las 10. El botón de abajo, el dimmer, es para dimear la pantalla, para reducir o ampliar la potencia de la pantalla, ¿vale? Este dimmer funciona en 7 niveles, es decir, podemos pulsar hasta 7 veces para dejar a tope la pantalla o para disminuirla, ¿vale? Y luego finalmente el botón de encendido o apagado manual. Y bueno, pues vamos a ver cómo se comportan estas dos pantallas en el acuario. Ahora mismo estáis viendo el Gambario de 45 litros con su pantalla original, una pantalla que no es RGB, tiene LEDs blancos y ya está. Así es como se ve con la TwinStar serie A. Y así es como se ve la versión B. La verdad es que entre la serie A y la serie B no hay mucha diferencia. Quizás los blancos se notan un poquito en la versión A. Quizás el móvil no lo ha acabado de grabar, en persona sí que se nota. No hay mucha diferencia tampoco al ojo humano. Aquí quien manda serían las plantas. Al final tampoco hay mucha diferencia entre una u otra, pero sí que es verdad que se nota muchísimo, por ejemplo, respecto a la primera pantalla que no tiene calidad RGB. Y bueno, pues si nos acercamos un poquito podemos ver cómo realza el color de las plantas, ¿no? Por ejemplo, fijaos en esta bucefalandra, cómo le saca los colores rosas, increíble, súper bonita. Me acabo de dar cuenta de que también va a sacar una pequeña flor, fijaos ahí, se puede ver el bulbito. Y bueno, en general también, las anubias, también un color verde bastante intenso, fijaos, se puede ver todo muy muy brillante. Ya os digo, en cámara quizás no se acaba de apreciar, pero en persona esta pantalla parece que no, pero ilumina bastante, tiene bastante potencia, fijaos las ambulias también y las diferentes gambitas que hay, que sí que es verdad que no son muy rojas, pero aún así le saca un rojo bastante interesante. Donde más lo noto también quizás es en el sustrato, ya que los granitos que son así un poquito más marroncitos, más rojitos, también los realza bastante. Ya no se ve un sustrato tan blanco, ya se ve un sustrato pues más colorido. Quiero hablaros ahora un poco de las diferencias entre la serie A y la serie B. Por ejemplo, las tengo ordenadas, serie A, serie B, serie A y serie B. La primera diferencia es que la TwinStar serie A es más barata, ¿vale? Pero únicamente se puede encontrar online, por ejemplo, en Amazon, ¿vale? Luego la TwinStar serie B la podemos encontrar en tiendas físicas, en tu tienda favorita y en las tiendas online de esas tiendas físicas. Otra de las diferencias es que físicamente son idénticas, son iguales, pero cambia el número de LEDs. No solo cambia el número de LEDs, sino que también cambia la potencia y por consiguiente los lúmenes, ¿vale? La serie A tiene un número menor de LEDs que la serie B. Por ejemplo, la serie A tiene 24 LEDs de color blanco y 20 RGB. Sin embargo, la serie B tiene 24 LEDs blancos y 30 LEDs RGB.
Os voy a dejar en pantalla las tablas de los dos modelos para que podáis comparar. Aquí podemos ver la serie A, podéis ver los diferentes modelos que hay, tamaños, número de LEDs, potencia, número de lúmenes, ¿vale? Y os dejo también ahora la tabla de la serie B, y lo mismo, para que podáis hacer vuestras comparaciones y podáis elegir la que mejor se adapte a vuestro acuario. Como veis, es una pantalla bastante buena, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado el detalle de que el tipo de soporte que incluye pueda colocarse en acuarios con marco. A día de hoy todavía hay gente que tiene ese problema, tiene acuarios con marco, y bueno, pues esta gama de pantallas es una muy buena opción para sus acuarios y sus proyectos. A destacar también me ha gustado que incluyan un dimmer. La versión anterior no incluía dimmer, teníamos que comprarlo aparte, conectar un programador. Ahora ese problema lo tienen solventado, pero sí que es verdad, y aquí punto negativo, por construcción el dimmer viene incluido en la pantalla, no se puede separar. A mí me hubiera gustado que hubiese venido un dimmer, perfecto, en la caja todo bien, pero conectarlo o no, que me den la posibilidad. Si yo, por ejemplo, tengo un dimmer aparte, ahora mismo no lo puedo utilizar porque incluyen el dimmer por construcción, como digo. Ese es un punto negativo. Y simplemente por comentar, simplemente pues como sugerencia, me hubiera gustado que esta nueva versión, esta nueva gama de pantallas, hubieran incluido el cable transparente, así como grisáceo, que incluía el modelo C3, la versión C3. Parece una tontería, pero ya a mí me hubiera gustado, la verdad. Espero que este vídeo os haya gustado. Si sigues buscando pantallas para tu acuario, te dejo esta lista de reproducción por aquí. Hasta ahora.